Congregación. Numeral 435. 9 de junio de 1935. La venida del Espíritu Santo. Al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras. Junto con tus compañeras implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo. Comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente que la voluntad de Dios respecto a mí es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy, y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras. No tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria. Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto. Sin embargo, me excusaba continuamente con mi incapacidad. Numeral 436. 29 de junio de 1935. Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo, para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios, penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes. No se los había contado porque yo mismo no los entendía bien y el Señor no me había dado una orden clara para que lo dijera. El secreto era este: que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y la implorase para el mundo. Numeral 437. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel instante una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Me defendía inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa, ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral, con el mismo aspecto como está pintado en la imagen, que me dijo: Deseo que haya tal congregación. Eso duró un momento. Pero no hablé de eso enseguida, tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor: yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios. Pero, lo curioso es que Jesús, sin reparar en esta invocación mía, me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba esta obra y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar. Y yo, su pobre criatura, no sabía decir otra cosa sino que era incapaz, oh Dios. Numeral 438. 30 de junio de 1935. Al día siguiente, una vez comenzada la Santa Misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo: Que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible, y tú vivirás en ella con tus compañeras. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable, y harás conocer esta al mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. Numeral 463. Jesús me dijo que si tengo alguna duda respecto a esta fiesta o a la fundación de esta congregación, O respecto a cualquier cosa de que te hablé en el fondo de tu alma, te contestaré enseguida por la boca de este sacerdote. Numeral 473. Cuando nuestro confesor estaba ausente, yo me confesaba con el arzobispo. Al descubrirle mi alma, recibí esta respuesta: Hija mía, ármate de mucha paciencia, si estas cosas vienen de Dios, tarde o temprano, se realizarán y te digo estar completamente tranquila. Yo, hija mía, te entiendo bien en estas cosas, y ahora,
en cuanto al abandono de la congregación y la idea de fundar otra, ni siquiera pienses en esto, ya que sería una grave tentación interior. Terminada la confesión, le dije a Jesús, ¿por qué me mandas a hacer estas cosas si no me das la posibilidad de cumplirlas? De repente, después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús en la misma capilla en la que me había confesado, con el mismo aspecto con el que está pintado en esta imagen. El Señor me dijo: No estés triste, le haré comprender las cosas que exijo de ti. Cuando salíamos, el arzobispo estaba muy ocupado, pero nos dijo volver y esperar un momento. Cuando entramos otra vez en la capilla, oí en el alma estas palabras: Dile lo que has visto en esta capilla. En aquel momento entró el arzobispo y preguntó si no teníamos nada que decirle. Sin embargo, aunque tenía la orden de hablar, no pude porque estaba en compañía de una de las hermanas. Todavía una palabra sobre la confesión: impetrar la misericordia para el mundo, es una idea grande y bella. Ruegue mucho, hermana, por la misericordia para los pecadores, pero hágalo en su propio convento. Numeral 506. Cracovia, 27 de octubre de 1935. Padre András, Consejo Espiritual. No hacer nada sin el consentimiento de las superioras. Esta cuestión hay que reflexionarla bien y rezar mucho. En estas cosas hay que ser muy prudente, ya que usted, hermana, tiene aquí la voluntad de Dios segura y evidente, porque está unida a esta orden por los votos perpetuos. Además, pues no debe haber dudas, y lo que tiene dentro de sí, son apenas relámpagos de la creación de algo. Dios puede hacer algún cambio, pero estas cosas suceden muy raramente. Hasta que usted no reciba un conocimiento más evidente, no tenga prisa. Las obras de Dios van lentamente, si son de Dios, los conocerá claramente y si no, se esfumarán y usted obedeciendo no se extraviará. Pero debe hablar de todo sinceramente con el confesor y escucharlo ciegamente. Ahora no le queda, hermana, otra cosa que aceptar el sufrimiento hasta que esto se aclare, es decir, hasta la solución de este problema. Su disposición respecto a estas cosas es buena y siga así, llena de sencillez y de espíritu de obediencia, es una buena señal. Si usted, hermana, sigue en esta disposición, Dios no le permitirá extraviarse, en la medida en que es posible, mantenerse alejada de estas cosas y si, a pesar de eso, suceden, tomarlas con tranquilidad, no tener miedo de nada. Está en las buenas manos de Dios tan bueno. En todo lo que me ha dicho, no veo ninguna ilusión ni contradicción a la fe. Estas son las cosas buenas de por sí y hasta sería bueno que hubiera un grupo de almas que pidieran a Dios por el mundo, porque todos necesitamos oraciones. Tiene un buen director espiritual y aténgase a él y esté tranquila. Sea fiel a la voluntad de Dios y cúmplala. En cuanto a las tareas, haga lo que manden, tal y como lo manden, aunque fuera una cosa más humillante y penosa. Elija siempre el último lugar y entonces le dirán: siéntate más arriba. En el alma y en el comportamiento debe considerarse la última de toda la casa y de toda la congregación. En todo y siempre la máxima fidelidad a Dios. Numeral 536 a 559. Resumen general. Nunca habrá casas fastuosas, sino una modesta capilla y junto a ella una pequeña comunidad, un pequeño grupito de almas que estará compuesto a lo más por 10 almas. Además de ellas habrá 2 almas que atenderán distintas necesidades de la comunidad por fuera del claustro, y prestarán varios servicios en la iglesia. No llevarán hábitos, sino que vestirán como laicas. Tendrán los votos pero simples y estarán estrictamente sometidas a la superiora, quien estará detrás de la reja. Tendrán parte de todos los bienes espirituales de toda la comunidad, pero no podrán ser nunca más de 2, preferiblemente una. Cada casa será independiente de las demás, pero sí, todas estarán muy estrechamente unidas por la regla y por los votos, y por el espíritu. Sin embargo, en casos excepcionales, se podrá enviar una hermana de una casa a otra. También es posible, al fundar una casa, tomar algunas religiosas, si es necesario. Cada casa estará sujeta al ordinario del lugar. Cada religiosa vivirá en una celda individual, pero será conservada la vida comunitaria, se reunirán todas para la oración,
la comida y el recreo. Cada religiosa, después de emitir la profesión, nunca más verá el mundo, ni siquiera por la reja que será tapada con un paño oscuro, y también los coloquios serán estrictamente limitados. Será como una persona muerta a la que el mundo no comprende y la que no comprende al mundo. Ha de presentarse entre el cielo y la tierra, e implorar incesantemente a Dios su misericordia para el mundo, y la fortaleza para los sacerdotes, para que sus palabras no resuenen en vano, y para que ellos mismos logren mantenerse en esta inconcebible dignidad, tan expuestos, sin ninguna mancha. A pesar de ser pocas estas almas, serán heroicas. No habrá lugar para las almas cobardes ni débiles. Entre ellas no se dividirán en ningunos coros ni en ningunas madres, ni mamitas, ni reverendas, ni reverendísimas, sino que todas serán iguales entre ellas, aunque hubiera una gran diferencia en su origen. Sabemos quién era Jesús y cómo se humilló y con quiénes se relacionaba. Llevarán un hábito como el que él llevaba durante la pasión, pero no solamente la vestidura, sino que tienen que imprimir en sí las señales con las cuales él fue distinguido, y estas son el sufrimiento y el desprecio. Cada una tenderá a negarse a sí misma en grado máximo y a amar la humildad, y la que más se distinga en esta virtud, será idónea a presidir a las demás. Como Dios nos ha hecho las compañeras de su misericordia, o más bien, incluso las dispensadoras, nuestro amor debe ser grande para cada alma, comenzando por los elegidos y terminando en el alma que no conoce a Dios todavía. Con la oración y la mortificación llegaremos hasta los países más salvajes, abriendo el camino a los misioneros. Recordaremos que, como el soldado en el frente no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia que no toma parte directamente en la batalla, pero le provee de todo lo que necesite. Para el misionero lo es la plegaria. Cada una debe distinguirse por el espíritu del apostolado. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz: no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras: cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horriblemente feo es Satanás. Pobres las almas que tienen que vivir en su compañía. Verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después oí en el alma esta voz: no tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor, una fuerza misteriosa entró en mi alma. Me alegro grandemente de la bondad de Dios. El postulantado. La edad para ser recibida. Puede ser recibida cada persona desde los 15 hasta los 30 años. En primer lugar, hay que reparar en el espíritu que inspira a la persona dada y en su carácter, si tiene la fuerte voluntad y el valor para seguir las huellas de Jesús, y esto con gozo y alegría, porque Dios ama a un donador alegre, tiene que despreciar al mundo y a sí misma. La falta de la dote nunca será un impedimento para ser aceptada. También todas las formalidades deben ser claras, no aceptar los casos complicados. Sin embargo, no pueden ser recibidas las personas melancólicas, inclinadas a la tristeza, con enfermedades contagiosas, caracteres ambiguos, recelosos, inadaptables a la vida religiosa. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los miembros porque basta una persona no adaptada para provocar confusión en todo el convento. La duración del postulantado. El postulantado será de 1 año. Durante ese periodo la persona dada debe analizar si este tipo de vida le gusta y si es apta o no para ella, y también la maestra debe observar atentamente si la persona dada es apta o no lo es para este tipo de vida. Después de 1 año, si resulta que tiene una buena voluntad y un sincero deseo de servir a Dios, hay que recibirla en el noviciado. El noviciado ha de durar 1 año continuo. A la novicia hay que instruirla sobre las virtudes referentes a los votos y sobre su importancia.
La maestra debe poner todo el empeño en darles una formación sólida. Debe ejercitarlas en la humildad, ya que solamente el corazón humilde observa los votos con facilidad y experimenta grandes gozos que fluyen de Dios a un alma fiel. No serán cargadas con trabajos de responsabilidad para que puedan dedicarse libremente a su propio perfeccionamiento. Son obligadas rigurosamente a observar las reglas y las normas al igual que las postulantes. Después de un año de noviciado, si la novicia se ha mostrado fiel, puede ser admitida a pronunciar los votos por un año. Estos deben repetirse durante 3 años. Entonces pueden asignársele ya los deberes de responsabilidad. No obstante, pertenecerá al noviciado y una vez por semana tiene que asistir a las conferencias junto con las otras novicias. Y los últimos 6 meses los pasarán todas en el noviciado para prepararse bien a la profesión solemne. En lo que se refiere a la alimentación, no comeremos carne. Las comidas serán tales que ni aun los pobres tendrán nada que envidiarnos. Sin embargo, los días festivos pueden diferir un poco de los días regulares. Comerán 3 veces al día, observarán rigurosamente los ayunos en el espíritu primitivo y especialmente los 2 grandes. Los alimentos serán iguales para todas las hermanas, excluyendo cualquier excepción para que la vida comunitaria sea observada en toda su integridad, tanto en las comidas, como en el vestir o el arreglo de la celda. Pero si una de las hermanas se pone enferma, debe gozar de todos los favores. En cuanto a la oración, la meditación de 1 hora, la Santa Misa y la Santa Comunión, 2 exámenes de conciencia, el oficio, el rosario, la lectura espiritual, 1 hora de oración durante la noche. En cuanto al orden del día, según las horas, se podrá hacerlo mejor cuando comencemos a vivir según este sistema. De repente oí en el alma estas palabras. Hija mía, te aseguro un ingreso fijo del cual vivirás. Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad, el mío, darte todo lo que necesites. Me hago dependiente de tu confianza. Si tu confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Sobre el trabajo. Siendo personas pobres, ellas mismas, ejecutarán todos los trabajos que haya en el convento. Cada una debe estar contenta si le toca un trabajo humillante o contrario a su naturaleza, ya que le será de ayuda para su formación interior. La superiora cambiará a menudo los deberes de las hermanas y así las ayudará a separarse completamente de esos pequeños detalles a los que las mujeres sienten un gran apego. De verdad, a veces me da risa cuando veo con mis ojos que algunas almas han dejado cosas verdaderamente grandes y toman apego a los trapitos, es decir, a la nadería. Cada una de las hermanas estará un mes en la cocina, no excluyendo ni siquiera a la superiora. Que todas prueben cada fatiga que haya en el convento, que todas tengan siempre la intención pura en todo, porque a Dios no le agrada en absoluto la confusión. Que ellas mismas se acusen de las desobediencias exteriores y pidan a la superiora la penitencia, que la hagan en el espíritu de humildad. Que se amen unas a otras con el amor superior, con el amor puro, viendo en cada hermana la imagen de Dios. La característica singular de esta pequeña comunidad lo es el amor, así que no estrechen sus corazones, sino que abracen al mundo entero, ofreciendo misericordia a cada alma a través de la oración, según su vocación. Si somos misericordiosas en este espíritu, también nosotros mismas alcanzaremos la misericordia. Cada una debería tener un gran amor hacia la Iglesia. Como una buena hija que ama a su madre y reza por ella, así cada alma cristiana debe rezar por la Iglesia que para ella es madre. ¿Y qué decir de nosotras, las religiosas, que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la Iglesia? Pues, qué grande es nuestro apostolado, aunque tan escondido. Estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo. Pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor, le proporcionará alegría a la Iglesia. Además de los votos veo una regla importantísima:
aunque todas son importantes, esta la pongo en el primer lugar y es el silencio. De verdad, si esta regla fuera observada rigurosamente, yo estaría tranquila por las demás. Las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que, por medio de sus silenciosas inspiraciones, habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes, no sería tan maltratado el amor del prójimo, en una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Pero enseguida quiero hablar de otra regla, es decir, del hablar. Callar cuando se debe hablar, es una imperfección y a veces hasta un pecado. Así, que todas tomen parte en el recreo, y que la superiora no exima a las hermanas del recreo, si no es por alguna razón muy importante. Los recreos deben ser alegres en el Espíritu de Dios. Los recreos nos dan la oportunidad de conocernos mejor, que cada uno exprese su opinión con sencillez para edificar a las demás y no en el espíritu de alguna superioridad ni, Dios nos libre, para reñir. Eso no correspondería con la perfección ni con el espíritu de nuestra vocación que debe distinguirse por el amor. 2 veces al día habrá recreos de media hora. Pero si alguna hermana interrumpe el silencio, tiene la obligación de acusarse enseguida ante la superiora y pedir la penitencia que la superiora, por esa falta, aplique una penitencia pública y si no fuera así, ella misma respondería ante el Señor. Sobre la clausura. En los lugares delimitados de la clausura no podrá entrar nadie sin una autorización especial del ordinario y esto en casos excepcionales, es decir, la administración de los sacramentos a los enfermos, o la asistencia y la preparación para la muerte, o en ocasión de los ritos fúnebres. Puede suceder también la absoluta necesidad de dejar entrar a la clausura a un obrero para hacer alguna reparación en el convento, pero antes debe haber un permiso especial. La puerta que conduce a la clausura debe estar siempre cerrada y de la llave dispondrá solamente la superiora. Sobre el acceso al locutorio. Ninguna hermana irá al locutorio sin un permiso especial de la superiora y la superiora no debe conceder fácilmente los permisos para ir con frecuencia al locutorio. Las que han muerto para el mundo, no deben volver a él ni siquiera a través del coloquio. Pero si la superiora considera oportuno que alguna hermana vaya al locutorio, debe atenerse a las siguientes indicaciones. Acompañe ella misma a aquella hermana y si no puede, designe a una suplente, y ésta está obligada a la discreción, no repetirá lo que habrá oído en el locutorio, pero informará de todo a la superiora. Los coloquios deben ser breves, a menos que el respeto a la persona la detiene un poco, pero nunca descorrerá la cortina, a no ser en casos excepcionales, como puede ser por un insistente pedido del padre o de la madre. Sobre las cartas. Cada hermana puede escribir cartas selladas al ordinario de quien depende la casa. Fuera de eso, pedirán permiso por cada carta y la entregarán abierta a la superiora, y la superiora debe guiarse por el espíritu de amor y por prudencia. Tiene el derecho de despachar o de retenerla, según lo que será para la mayor gloria de Dios, pero desearía mucho que de esos escritos haya lo menos posible. Ayudemos a las almas con la plegaria y la mortificación y no con cartas. Sobre la confesión. El ordinario designará a los confesores para la comunidad, tanto al ordinario como al extraordinario. El confesor ordinario será uno y escuchará las confesiones de toda la comunidad una vez por semana. El confesor extraordinario vendrá cada 3 meses y cada hermana tiene la obligación de presentarse a él aunque no tenga la intención de hacer una verdadera confesión. Ni el confesor ordinario ni el extraordinario permanecerá en su cargo más de 3 años. Al final del trienio habrá una votación secreta y según ella, la superiora presentará el pedido de las hermanas al ordinario. De todas maneras, el confesor puede ser designado para el segundo y también para el tercer trienio. Las religiosas se confesarán junto a la reja cerrada. También las conferencias serán pronunciadas para la comunidad a través de la reja cubierta con la cortina oscura. Las hermanas no hablarán nunca entre sí de la confesión ni de los confesores,
Más bien rueguen por ellos para que Dios los ilumine en dirigir sus almas. Sobre la Santa Comunión. Las hermanas no deben hablar de cuáles de ellas se acercan a la Santa Comunión con menos frecuencia y cuáles más a menudo. Se abstengan de dar juicios en esta materia a la que no tienen derecho. Cualquier juicio respecto a esto pertenece exclusivamente al confesor. La superiora puede preguntar a una hermana dada, pero no para conocer la razón por la cual no se acerca a la Santa Comunión, sino más bien, para facilitarle la confesión. Que las superioras no se atrevan a entrar en el ámbito de las conciencias de las hermanas. A veces, la superiora puede disponer que la comunidad ofrezca la comunión por cierta intención. Cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma para poder recibir diariamente al huésped divino. Una vez, al entrar en la capilla, vi los muros de una casa como abandonada, las ventanas estaban sin cristales, las puertas no terminadas sin hojas, solo tenían los marcos. De repente oí en el alma estas palabras. Aquí debe estar aquel convento. A decir verdad, no me agradó mucho que había de estar en aquellas ruinas. Numeral 563. Antes de venir a Vilna y antes de conocer a este confesor, una vez había visto una iglesia no muy grande y junto a ella esta comunidad. El convento tenía 12 celdas, cada religiosa iba a tener su celda particular. Vi al sacerdote que ayudaba a arreglar el convento y a quien conocí unos años más tarde, pero ya lo había conocido en visión. Vi su gran abnegación en arreglar todo en aquel convento y le ayudaba otro sacerdote que no he conocido hasta el momento. Vi las rejas de hierro tapadas con un paño oscuro. A aquella iglesia las hermanas no iban. Numeral 565. Sobre las penitencias y las mortificaciones. En el primer lugar están las mortificaciones interiores, pero además practicaremos las mortificaciones exteriores, definidas exactamente para que las practiquen todas. Estas son: 3 días por semana observaremos el ayuno estricto. Estos días son viernes, sábado y miércoles. Cada viernes, durante el tiempo necesario para rezar el Salmo 50, se someterán a la disciplina, todas en la misma hora en sus propias celdas. La hora indicada, las 3 de la tarde, por los pecadores agonizantes. Durante 2 grandes ayunos, como los días del trimestre, las vigilias, la comida consistirá en, una vez al día, un trozo de pan y un poco de agua. Que cada una trate de practicar estas mortificaciones que están prescritas para todas, pero si alguna hermana desea algo más, pida el permiso a la superiora. Una mortificación general más: ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin un permiso especial de la superiora, pero la superiora debe a veces entrar inadvertidamente en las celdas de las hermanas, no para espiar, sino en el espíritu de amor y responsabilidad que tiene ante Dios. Ninguna cerrará nada con llave, la regla será la llave general para todas. Numeral 567. El comportamiento de las hermanas para con la superiora. Que todas las hermanas respeten a la superiora como al Señor Jesús mismo, tal y como lo mencioné hablando del voto de la obediencia. Que se porten con confianza infantil, sin murmurar nunca ni criticar sus órdenes porque eso desagrada mucho a Dios. Que cada una se guíe por el espíritu de fe para con las superioras, que pida con sencillez todo lo que necesite. Dios nos guarde, y que nunca se repita ni ocurra que alguna de ustedes sea el motivo de tristeza o de lágrimas de la superiora. Que cada una sepa que, como el 4.º mandamiento obliga a los hijos a respetar a los padres, lo mismo se refiere a la religiosa para con la superiora. No es buena la religiosa que se permite y se atreve a juzgar a la superiora. Que sean sinceras con la superiora y le hablen de todo y de sus necesidades con la sencillez de una niña. Las hermanas se dirigirán a su superiora de este modo: le ruego, hermana superiora. Nunca le besarán la mano, pero cada vez que la encuentren en el pasillo, como también cuando vayan a la celda de la superiora, dirán: alabado sea Jesucristo, inclinando un poco la cabeza. Las hermanas entre sí dirán: le ruego, hermana, agregando el nombre.
respecto a la superiora deben guiarse por el espíritu de la fe y no con sentimentalismo ni con adulaciones, cosas indignas de una religiosa que la humillarían mucho. Una religiosa debe ser libre como una reina y lo será si vive con el espíritu de la fe. Debemos escuchar y respetar a la superiora no por ser buena, santa, prudente, no por todo esto, sino solamente porque para nosotros ocupa el lugar de Dios y escuchándola obedecemos a Dios mismo. Numeral 568. El comportamiento de la superiora para con las hermanas. La superiora debe distinguirse por la humildad y el amor hacia cada hermana, sin excepción alguna. Que no se deje guiar por simpatía o por antipatía, sino por el Espíritu de Cristo. Debe saber que Dios le pedirá cuenta de cada hermana. Que no diga sermones a las hermanas, sino que dé el ejemplo de una profunda humildad y el de negarse a sí misma. Esta será la enseñanza más eficaz para las que dependen de ella. Que sea resuelta, pero nunca brusca, que tenga paciencia si la cansan con las mismas preguntas, aunque tenga que repetir 100 veces la misma cosa, pero siempre con la misma calma. Que trate de presentir todas las necesidades de las hermanas sin esperar que le pidan esta u otra cosa, porque son diversas las naturalezas de las almas. Si ve que alguna hermana está triste o doliente, trate de ayudarle de cualquier manera y de consolarla, que ruegue mucho y pida luz para saber cómo comportarse con cada una de ellas porque cada alma es un mundo diferente. Dios tiene distintos modos para tratar con las almas que, a veces, para nosotros, son incomprensibles e inconcebibles, por eso la superiora debe ser prudente para no impedir la actuación de Dios en ningún alma. Que nunca amoneste a las hermanas cuando está nerviosa, además los reproches deben siempre ir acompañados por palabras de estímulo. Hay que dar a conocer al alma su error para que lo reconozca, pero no se la debe desalentar. La superiora debe distinguirse por el amor activo a las hermanas, debe encargarse de todas las penas para aliviar a las hermanas, que no exija ningunos servicios de las hermanas, que las respete como a las esposas de Jesús y que esté dispuesta a servirles tanto de día como de noche, debe más bien pedir que ordenar. Que tenga el corazón abierto a los sufrimientos de las hermanas y que ella misma estudie y contemple fijamente el libro abierto, es decir, a Jesús crucificado. Que siempre pida con fervor la luz y, especialmente, cuando tenga que arreglar algo de importancia con alguna hermana. Que se cuide de entrar en el ámbito de sus conciencias, porque en este campo es el sacerdote que tiene la gracia, pero sucede que algún alma sienta la necesidad de desahogarse ante la superiora. Entonces la superiora puede recibir las confidencias de un alma, pero no se olvide del secreto, porque nada disgusta más a un alma que cuando se diga a otros lo que ella dijo en confianza, es decir, en secreto. Las mujeres tienen siempre la cabeza débil respecto a esto. Pocas veces se encuentra a una mujer con la mente de hombre. Procure una profunda unión a Dios y Dios gobernará a través de ella. La Virgen Santísima será la superiora de este convento y nosotras seremos sus hijas fieles. Numeral 585. 8 de enero de 1936. Cuando fui a ver al arzobispo y le dije que el Señor exigía de mí que rogara impetrando la divina misericordia para el mundo, y que surgiera una congregación que implorase la divina misericordia para el mundo, le rogué que me diera la autorización para todo esto que Jesús quería de mí. El arzobispo me contestó con estas palabras. En cuanto a las plegarias, hermana, le doy permiso e incluso la animo a rogar lo máximo posible por el mundo e impetrar por él la divina misericordia, porque todos necesitamos la misericordia y seguramente tampoco el confesor le impide, hermana, rogar según esta intención. Y en cuanto a la congregación, pues, espere un poco, hermana, que las cosas se pongan un poco más favorables, esta obra en sí es buena, pero no se debe tener prisa, si tal es la voluntad de Dios, tarde o temprano, se realizará. ¿Por qué no? Después de todo existen tantas otras congregaciones, pues también esta surgirá, si Dios lo quiere. Esté completamente tranquila. Jesús puede todo, procure una estrecha unión con Dios y esté de buen ánimo. Estas palabras me llenaron de gran alegría. Numeral 664. Oh Jesús mío, cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá.
Ya no tengo más dudas en esto, ni una sombra, y veo la gran gloria que dará a Dios, será un reflejo del mayor atributo que tiene Dios, es decir, la divina misericordia. Impetrarán incesantemente la divina misericordia para sí y para el mundo entero, y cada acto de misericordia brotará del amor de Dios del que estarán colmadas. Este gran atributo de Dios, tratarán de asimilarlo y vivir de él, y procurarán que los demás lo conozcan y tengan confianza en la bondad de Dios. Esta congregación de la Divina Misericordia será en la Iglesia de Dios como una colmena en un magnífico jardín, escondida, silenciosa. Las hermanas como abejas trabajarán para alimentar con miel las almas de los prójimos y la cera fluirá en honor de Dios. Numeral 765. Una vez vi el convento de esta nueva congregación. Mientras lo recorría y visitaba todo, de repente vi un grupito de niños cuya edad oscilaba entre 5 y 11 años. Al verme, me rodearon y se pusieron a gritar en voz alta, «Defiéndenos del mal», y me llevaron a la capilla que estaba en aquel convento. Cuando entré en la capilla, vi en ella a Jesús martirizado. Jesús me miró bondadosamente y me dijo que era ofendido gravemente por los niños. Defiéndelos tú del mal. A partir de aquel momento ruego por los niños, pero siento que la plegaria sola no es suficiente. Numeral 892. Hoy, el Señor me ha dado a conocer en espíritu el convento de la Divina Misericordia. He visto en él un profundo espíritu, pero todo pobre y muy modesto. Oh Jesús mío, me haces tratar espiritualmente con aquellas almas y quizás nunca ponga allí mi pie, pero sea bendito tu nombre y se haga lo que tú has establecido. Numeral 1154. 27 de junio de 1937. Hoy vi el convento de esta nueva congregación. Una casa amplia y espaciosa. Visité cada cuarto uno tras otro. Vi que la divina providencia había provisto cada lugar de todo lo que era necesario. Las personas que vivían en ese convento por el momento llevaban trajes seglares, pero reinaba el espíritu religioso en toda plenitud y yo organizaba todo según lo deseaba el Señor. De repente fui amonestada por una de nuestras hermanas. ¿Cómo puede usted, hermana, cumplir tales obras? Contesté, no yo, sino el Señor a través de mí y tengo el permiso para todo. Durante la Santa Misa me vino la luz y una profunda comprensión de toda esta obra y en mi alma no quedó ni una sombra de duda.